días amigos, para mí es un placer poder compartir hoy con ustedes. Me encanta que a pesar de estar físicamente distanciados podemos seguir creciendo en conocer a Dios a través de espacios como estos. Me parece demasiado chido. Pero bueno, hoy vamos a estar meditando en Marcos 9 del 30 al 32. Lo curioso es que esta es la segunda vez que Jesús habla de que iba a morir, iba a resucitar, etc. Y más adelante vamos a ver una tercera vez, pero en cada una de las veces hay algo demasiado chido que aprender de Jesús y de su sacrificio y de nosotros. Entonces leamos los pasajes. Dice el 30: dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntarse. Aquí tenemos que observar 3 cosas. La primera es, se ve en el versículo 30, en el hecho de que Jesús no quería que nadie supiera que Él estaba en Galilea. Aquí podemos sacar 2 pensamientos. Uno, puede ser porque ya estando en Galilea, versículos anteriores, ahí Jesús, a pesar de que predica, es rechazado. Entonces puede ser que anduviera por el hecho de que no querían creer. Pero también el versículo nos dice que porque Jesús los estaba instruyendo, ¿ok? Entonces, si los discípulos hubieran andado diciendo que Él era el Mesías, el entendimiento, acuérdense que era otro, o sea, la gente estaba esperando ese Mesías militar, y Jesús está diciendo, voy a ser diferente. El Mesías que realmente vino es diferente a lo que ellos estaban esperando. Entonces también era por una cuestión de que el entendimiento no había sido completado, sino que estaba en medio del proceso de instruirles. ¿Okay? El segundo aspecto, de estos pasajes que hay que observar es el hecho de lo que Jesús está diciendo al anunciar su muerte. Versículos anteriores, en el 8 a finales, Él habla por primera vez que va a morir y que va a resucitar el tercer día. Pero esta vez dice lo mismo, pero le agrega que va a ser entregado. ¿Ok? Esto ya, fue como que les voló la jupa, porque no tenía sentido cómo la persona que los iba a venir a salvar iba a ser humillado y ser entregado. Entonces realmente ya esto no tiene nada de sentido con lo que ellos estaban esperando, y por eso posiblemente ni siquiera le preguntaron qué era lo que significaba. Habían visto cómo regañó a Pedro cuando le dijo: hey, no haga eso. Entonces, si yo veo esa regañada, yo tampoco hubiera querido preguntarles. Entonces creo que por ahí anda el hecho de que ni siquiera le preguntaron nada a Jesús, a pesar de no entender. Entonces, estos versículos, así literalmente Jesús estaba diciendo, ya vimos, voy a morir, pero voy a resucitar. Lo que Jesús estaba diciendo, y lo dijo 3 veces en diferentes escenarios, era el evangelio puro. Pablo más adelante en 1 Corintios 15 dice: esto es lo que les he enseñado, que Jesús iba a morir y resucitar el tercer día. O sea, ese es el evangelio puro. Sin embargo, los discípulos ya habían caminado con Jesús, ya habían conocido, habían dejado todo, pasan 3 años y medio con Jesús y no habían entendido el evangelio. ¿Okay? Eran creyentes sin entender completamente qué significaban las buenas nuevas. De hecho, en Lucas 24 vemos el relato cuando María llega a la tumba y se le aparece un ángel y dice se sorprende, ¿verdad? Y el ángel le dice: recuerden lo que él les decía cuando estaba vivo. ¿Ok? Se estaba refiriendo a estas palabras. Y de hecho, en el mismo versículo, Lucas 24, en el capítulo Lucas 24, capítulo 24, versículo 44, Jesús ya está comiendo con sus discípulos. Ellos están demasiado sorprendidos porque cómo es posible que estaba vivo, etc. Y él les dice:
¿Se acuerdan cuando yo les enseñaba que tenía que morir? Bla, 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 etcétera. ¿Ok? Hasta ese momento los discípulos es como, hey, ok, ya entendí. Hasta ese momento el entendimiento o el conocimiento o concepto, qué sé yo, del evangelio ya les cayó como la peseta. Sin embargo, no lo habían comprendido del todo. ¿Ok? ¿Qué quiero decir? Porque vemos en Hechos capítulo 15 cuando hacen todo un burum bum bum porque suave, ¿el evangelio es para los gentiles o no? ¿Se tienen que circuncidar o no? ¿Ok? Y ellos, a pesar de que habían vivido con Jesús, vieron su resurrección, tiempo después en Hechos, vuelven a aprender algo del significado del evangelio. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Ok? Yo tengo como 7, 8 años de caminar con Jesús y yo hoy realmente, voy a ser honesta, y yo no comprendo el evangelio en su totalidad. Amo a Jesús con todo mi corazón, pero no lo comprendo en su totalidad. ¿Ok? Y estos versículos a mí me hacen reflexionar en el hecho de que el evangelio no es no fue solo un evento, no fue algo que conocemos, entendemos y caminamos con Jesús y de vez en cuando lo recordamos. No, es el hecho de que el evangelio, lo que Jesús hizo en esa cruz, es algo que vamos a ir conociendo un poco más a lo largo de nuestra vida y caminar con Jesús. En Filipenses 2, de hecho, dice, no me acuerdo, el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta que estemos delante de Jesús. ¿Ok? Entonces, estamos en un proceso, estamos caminando con Jesús cada día y a la par de todas esas cosas que venimos trabajando con Jesús, que las debilidades, etcétera, nuestro entendimiento del evangelio va a ir evolucionando. No sé si eso es como la palabra correcta para esto, pero es el hecho de que a medida que nos vayamos relacionando más con Jesús, vamos entendiendo y aprendiendo un poco más del significado de la cruz. Hace un par de semanas estaba hablando con una amiga que me estaba compartiendo de una debilidad de su vida, y la verdad es que yo me cuestioné mucho, como, vamos a ver, esta muchacha ama a Jesús, quiere caminar con Jesús, pero esta debilidad está ahí, ¿ok? Y yo me pregunté y me tuve que evaluar cómo calzaba el evangelio, ¿ok? Si supieran la historia tendría más sentido, pero obviamente no les puedo contar la historia. Pero es el hecho de que aprendí un poco más en el sentido de su misericordia, cómo abarca los pecados, algo que ya sabía, pero es diferente cuando lo aplico de esa manera. Y vamos a ver, yo en serio espero que los años que a mí me restan, no sé cuántos son, espero que muchos, yo pueda decir que veo para atrás en mi vida y decir, ok, el evangelio que yo entendí al inicio no es el evangelio que yo entiendo ahorita. Pero en ese momento que yo pueda decir que el evangelio que yo entiendo es más bíblico que otra cosa. Entonces, realmente mi reflexión es, o lo que medito hoy es que no importa cuántos años tengamos de caminar con Dios, porque no se trata de un periodo de tiempo, no es como, ya a los 10 años usted ya tiene que conocer o comprender en su totalidad el evangelio, sino es que a medida que uno va relacionándose con Jesús, leyendo la Biblia, compartiendo de Jesús con otros, discipulando a otros, o sea, las preguntas que a uno le hacen cuando están discipulando a otra persona, a uno lo reta demasiado a buscar la respuesta aquí. Todo eso a mí me hace conocer más y entender un poco más del evangelio. Los discípulos estuvieron con Jesús y lo vieron resucitar, y aún así les hacía falta caminar para ir entendiendo cada vez más el evangelio. Entonces, a mí me gustaría animarlos y retarlos a que hoy lo que vayamos a vivir, sea bueno, sea malo, etcétera, sea algo que nos permita meditar
en el Evangelio, en lo que hizo Jesús en la cruz, pero también para que realmente seamos más bíblicos que otra cosa a la hora de enseñar a otras personas de Jesús y de ese sacrificio hermoso y perfecto que hizo en la cruz. Entonces, con eso cierro y me gustaría mucho orar. No me va a pasar el tiempo, pero voy a orar. Dios, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por tu Biblia. Es increíble cómo de 3 pasajes tú nos hablas al corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque es tu palabra y es buena para instruir, para examinarnos, para animarnos, exhortarnos, etc. Pero te pido, Señor, por mis hermanos, por mí, para que realmente vayamos comprendiendo más y más el Evangelio, Dios, y que cuando podamos estar delante tuyo, Dios, simplemente sea como entendemos el Evangelio, entendemos por qué hemos caminado con vos. Gracias por esa cruz, Señor, gracias por morir por mis pecados, por los pecados de mis hermanos, de los que creen en tu nombre, Señor. Danos un día demasiado chiva, Señor, y que podamos compartir con otros, Señor, lo que hemos estado aprendiendo. Te amamos un montón, Dios. Amén. Un gusto poder compartir hoy con ustedes. Los quiero montones. Un abrazo.